maker of heaven, the creator of the earth. Oh, how I need you, Lord. You are my only hope. You are my only prayer. So I will wait for you to come and rescue me, to come and give me life. I wait for you, I look to you, oh Lord. I lift my eyes up to the mountain. Where does my help come from? Gonzo on the track.
your creator, is my Si creator. ese es el caso, es que necesitas crecer esa relación con tu creador, con mi creador. You need to feel safe under the wings of He who made you. Tienes que sentirte seguro bajo las alas del Omnipotente. And the only way of doing that is getting to know your Y la creator. única forma de hacer eso es conociendo a tu Dios. It's reading His love letter, reading His word. Es leyendo su carta de amor, su palabra, It's going into fasting with Him, hacer ayunos con going Él, into prayer and talking. orar con Él, hablar con Él, Because you can only know the voice of someone porque solo puedes reconocer la voz de alguien if you spend time with that person. cuando tratas con esa persona.
let's lift our hearts and sing. Hallelujah. We sing hallelujah, Jesus. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. You reign, Lord, you reign. We lift our hearts and sing hallelujah. We sing amen. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a tener un servicio especial, aleluya. Vamos a estar recibiendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y vamos a poder glorificar y exaltar su nombre como hermanos y hermanas, aleluya. Y antes de comenzar, vamos a orar para que Dios sea tomando el control de este servicio. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda alabanza, honra y gloria a ti en este día, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos como hermanos y hermanas a la distancia, Señor, para poder recibir de tu palabra, para poder exaltar tu nombre, Señor. Recibe nuestras alabanzas como perfume grato delante de ti, Señor. Que tú seas, Señor, llegando con tu Espíritu Santo a cada vida que esté sintonizándose, a cada vida que nos esté viendo, a cada vida que vaya a ver este video, Señor. Que tú llegues a su vida, que tú seas hablando a su alma, a su espíritu, Señor, a sus corazones, Señor, con tu palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias, que tú seas tocando, Señor, el siervo que vaya a dar la palabra en esta tarde, que tú le des sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza y te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y todos los hermanos que se siguen sintonizando, gracias por estar con nosotros en este día nuevamente. Vamos a estar glorificando a nuestro Dios, aleluya, y vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Y algo que es importante y llama la atención es que
las alabanzas nunca se hacen viejas, aleluya. Las alabanzas para nuestro Dios, no importa qué tan antiguas sean, qué tan nuevas sean, cuando las cantamos, la presencia de Dios siempre es tan viva, aleluya. Y Dios siempre da la sabiduría y la revelación a los siervos para poder escribir letras y letras y letras de canciones nuevas, aleluya. Porque cualquiera puede decir que una canción a Dios las personas pueden correr sin creatividad, aleluya. Se pueden quedar cortas en lo que escriben, pero si vemos todas las canciones que han escrito los hermanos y las hermanas y no acaban, aún siguen más y más allá. Podemos ver el mundo, las canciones se tratan de lo mismo, repiten lo mismo, violencia, sexo, problemas, odio, siempre se trata de lo mismo, aleluya. Pero las canciones y las alabanzas a nuestro Dios, aún más allá de restaurar nuestras almas, llegan a nuestro Dios como perfume grato delante de él, aleluya. Así que vamos a tomar esta alabanza como hermanos y hermanas, unánimes como iglesia, y vamos a cantarla con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, para que llegue hasta el tercer cielo donde está nuestro Dios, aleluya. Así que le invito a que adoren con nosotros. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor,
rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restauraré, Señor. Y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Aleluya, toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios. ¿Cuántos pueden comentar aleluya? ¿Cuántos pueden comentar amén? Y ahora la mejor parte, y ahora queda la palabra con la iglesia. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este día domingo de este servicio que tenemos por la tarde, hermano. Este servicio que gracias a mis hermanos y a esta nueva plataforma en la cual estamos llevando la palabra del Señor a aquellas personas que por muchas razones no pueden estar recibiendo palabra del Señor y no se pueden reunir. Le damos la bienvenida, le damos gracias a aquellos que están por primera vez en nuestra plataforma. Si usted tiene algún tipo de necesidad espiritual, si necesita oración, usted puede dejar un comentario en la página de nuestra iglesia, hermanos. Y aquí nosotros estaremos orando por su vida para que el Señor sea dándole gracia a cada uno de nosotros. Y hoy tenemos, hermanos, como un mini estudio, hermanos, de la palabra del Señor que tiene preparado para nuestra vida. Sabemos, hermanos, de que estamos viviendo tiempos bien difíciles en el mundo. Y no solamente, hermanos, y no estoy hablando del problema de la pandemia o el virus o de la vacuna, hermanos, porque dice la palabra del Señor, en su palabra, hermano, dice que tengamos más miedo a aquel que puede matar el alma y no el cuerpo. Amén, hermanos, porque el Señor viene a buscar nuestra alma, nuestro espíritu. El cuerpo se queda, hermanos. Así que es muy importante, hermanos. Muchas personas buscan desesperadamente, nos escondemos, nos enclastrujamos en lugares para proteger este cuerpo, hermanos, este cuerpo de carne, de materia, pero no nos damos cuenta, hermanos, de que hay algo mucho más importante que lo que nosotros tenemos que preparar y cuidar. Y hoy, hermanos, en esta tarde, la palabra del Señor nos lleva al libro de Efesios. Quiero que vayamos al libro de Efesios. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Amén, hermanos. El Señor hoy nos va a enseñar, hermanos, de que tan tiempos bien difíciles, hay muchas cosas cambiando y nosotros como cristianos tenemos que estar firmes, tenemos que estar alertas, porque es fuerte la lucha, hermanos, y esto va a seguir creciendo, hermanos. Todos sabemos de que ya hay muchas cosas que antes eran un poco moderadas, ahora es mucho más abierto, hay mucha más tolerancia de muchas cosas, y entonces
que desgraciadamente, hermanos, van en contra de la palabra de Dios, van en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso, hermanos, también afecta a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar por la palabra del Señor para que Él sea abriendo nuestro entendimiento, que podamos no distraernos, hermanos. Esta no es palabra mía, nada de lo que está aquí. Yo tengo la suficiente sabiduría para haberlo escrito o hecho, ni nada de lo que yo le pueda decir a usted, le pueda enseñar, le aseguro que va a ser edificación para su vida. Solamente la palabra del Señor. Por eso es importante de que cuando nosotros escuchemos la palabra del Señor, también de esa misma forma leamos la palabra y escudriñemos lo que el Señor está hablando. Y la palabra, y vamos a orar para que entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, nos pueda hablar, abrir ese entendimiento. Padre Santo, Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te damos gracias primeramente por la vida, por la salud, por todas las cosas que tú estás haciendo y haces diariamente, Señor, que cuidas nuestra vida, que estás en constante preocupación por nuestra alimentación, porque estemos listos. Sabemos, Padre, que estamos en tiempos bien difíciles, sabemos que son los tiempos finales, tu palabra lo ha dicho, Padre, y tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados, porque es constante la lucha, Señor, y si nosotros no sabemos contra quién estamos luchando, vamos a perder. Y si no sabemos cómo prepararnos también, hermano, vamos a perder. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia para que tú seas fortaleciéndonos, enseñándonos y preparando nuestra vida para que llevemos una vida victoriosa en tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias y te honramos en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor en Efesios, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es muy importante, hermanos. El Señor quiere que nosotros como cristianos seamos victoriosos, porque constantemente, hermanos, dentro de la casa del Señor nosotros nos sentimos bien, alabamos a nuestro Señor, glorificamos su nombre y estamos gozosos porque el Señor, sentimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, saliendo de la casa del Señor, de acuerdo donde nosotros vayamos o nos metamos, estamos a expensas del enemigo. Y nosotros tenemos, hermanos, que para aprender y saber identificar quién es el enemigo en el cual nosotros estamos luchando diariamente. Aquí dice la palabra del Señor y es clara, dice que nosotros no tenemos nuestra lucha contra sangre ni carne. Quiere decir que nuestra lucha no es contra mi hermano o mi hermana, o contra mi vecino que no está convertido, o con el jefe de mi trabajo, mi compañero de trabajo, hermano. Porque a veces pensamos de que aquella persona que me hace la vida un yogur es mi enemigo. No, mis hermanos, eso no funciona así. Desgraciadamente hay personas que se prestan para que el enemigo los use. Y entonces esas personas, el vecino, el trabajo, cualquier persona, el enemigo la usa para entonces atacar a sus hijos. Y entonces a nosotros hacer perder nuestra identidad como cristianos y hacernos ver. Y entonces de esa forma fallar. Y tenemos que aprender, tenemos que saber cómo identificar eso, hermanos. Tenemos que ser inteligentes dentro del Señor. Y una de las cosas aquí que tenemos que ver, dice la palabra del Señor que tenemos tres enemigos nosotros.
Los tres enemigos que nosotros tenemos, hermanos, en los cuales nosotros tenemos que aprendernos a identificar y estar en constantemente lucha para ser victoriosos, es la carne, o mejor dicho, la concupiscencia de nuestro cuerpo. Amén. El otro es el enemigo de nuestra alma, que todos sabemos, el diablo o Satanás, y el otro es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y tenemos que aprender, tenemos que saber cómo identificar eso para evitar, hermanos, caer. Y también, y si en caso caemos, también saber dónde encontrar su pronta ayuda, hermanos. Y es súper importante que nosotros entendamos eso, que nuestra lucha, dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre. Y la primera, hoy si vamos un momento, dice la palabra del Señor, que tenemos una lucha interior nosotros contra la concupiscencia de nuestra vida, que es la carne, que es la que nosotros tenemos que saberla, porque muchas veces la carne no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere orar, la carne no quiere adorar al Señor, no quiere arrodillarse delante de la presencia del Señor. Y tenemos que nosotros, pero muchas veces gana la carne, tenemos esa lucha inconstante de nosotros, que cualquier cosa nos afecta y entonces no nos damos cuenta. Entonces perdemos la bendición del Señor. Muchas veces el Señor tiene algo bonito, alguna bendición para cada uno de nosotros, pero hay veces nosotros, por la carne se enferma, la carne pasa cosas y perdemos la bendición del Señor. Y quiero que vayamos un momento a Génesis 6:3. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:3. Mire lo que dice la palabra en Génesis 6:3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Nosotros somos carne, entonces la carne tiene muchas cosas, dice la palabra del Señor. ¿Entiende? En Romanos 7, 14 y 18, mire lo que dice la palabra del Señor, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso, no lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está hablando Pablo, hermanos, y está diciendo que lo que él quiere hacer muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Por la carne, porque la carne lo lleva a hacer muchas cosas, la carne desea muchas cosas, y entonces nosotros tenemos que aprender a identificar cuándo verdaderamente es la carne la que nos está llevando a muchas cosas. Y tenemos que entender, porque la lucha que nosotros tenemos no es solamente con el diablo. La mayoría de las veces, los problemas en los cuales nosotros como cristianos fallamos o caemos es por nuestra propia concupiscencia. Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar, a estar alerta, hermanos, para poder verdaderamente. ¿Y a qué se refiere el Señor? Bueno, aquí dice Pablo de que los deseos de la carne, que son, dice, si usted va a Gálatas, dice que son la lascivia. Si usted va un momento, y vamos a ir ahí a Gálatas, capítulo 5, verso 19, mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os más amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí vemos, hermano, una lista de muchas cosas. Aquí habla hasta, dice, las enemistades, los pleitos, las contiendas. Todas esas, hermanos, son, dice la palabra del Señor,
que son las manifestaciones de la obra de la carne, de nosotros, la concupiscencia que nosotros tenemos desde que Adán pecó, que es algo que ya viene dentro de nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso es que cuando este cuerpo, el Señor, dice la palabra del Señor, que cuando Él venga por nosotros, este cuerpo tiene que ser transformado. Esto tiene que regresar al polvo y entonces el Señor nos va a dar un cuerpo incorruptible, no como este que está corrupto. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos y entendamos todas esas cosas que vienen dentro de nuestra vida, pero también dice la palabra del Señor de que la única forma es de que nosotros podemos ser victoriosos, de que todas esas cosas es alimentando nuestro espíritu, es renovando nuestra mente diariamente, dice la palabra del Señor. Tenemos que diariamente renovar nuestra mente con Dios, ser espirituales con Dios, dice la palabra del Señor, porque entonces dice, esas cosas no vamos a salir, vamos a estar en constantemente derrota. Si usted va mismo ahí a Gálatas, al capítulo 5, 24, ahí mismo, un poco antes del versículo que yo les leí, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Dice la palabra del Señor que tenemos verdaderamente crucificar, dice la carne, como entregándola al Señor para que el Señor haga, ¿me entiende? Y entonces nosotros traerla aquí y entregársela al Señor. Dice la palabra del Señor que si un ojo te es causa de caer, dice la palabra del Señor, sácatelo. Es mejor, dice, entrar al reino de los cielos sin un ojo que perder su alma. Ahora, el Señor lo dice de una forma, no significa, hermano, de que usted vaya y se vaya a sacar el ojo literalmente, no. Pero que nosotros también sepamos lo que debemos de hacer, dónde estamos viendo, dónde nos estamos metiendo, porque también eso es una de las cosas. Nosotros somos seres humanos, sabemos nuestras debilidades, entonces nosotros tenemos que tratar, porque siempre la carne va a buscar ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que venir y evitar ir a esos lados, a ver cosas que nos provoquen otras cosas. Y tenemos que ser inteligentes y sabios en el Señor. Amén. La otra parte, dice la palabra del Señor, es Satanás. Satanás dice que es el otro enemigo nuestro. Y dice la palabra del Señor, para que vaya un momento a Ezequiel, dice a Ezequiel 28, 11, 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. A Ezequiel 28, 11, 19. Mire lo que dice. Vino, dice, a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corneriza, topacio, jespe, crisolito, berillo, ionice, de zafiro, carboncillo y esmeralda y oro, los primores de tus tamborilles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, dice, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Aquí el Señor, hermanos, está hablando de Satanás. Satanás tenía un privilegio. Satanás, dice la palabra del Señor, que lo puso, dice, en el santo templo. Era ahora uno de los ángeles de Dios, de los más de mayor rango, dice la palabra del Señor. Dice que era bello.
Y usted ve todas las tipos de piedras preciosas en las cuales él se vestía. Tenía tantos privilegios, hermanos, pero empezó, hermano, se rebeló contra Dios y empezó la envidia, y a través de él, entonces el Señor, como todos sabemos, él vino y lo desechó. Y él está constantemente como buscando la forma, hermano, de cómo echar a perder la obra de nuestro Dios. Y la obra de nuestro Dios somos nosotros. No es el mundo, sino somos nosotros. Nosotros somos obra de Dios. Y él está en constantemente ataque, en constantemente lucha contra nosotros, buscando cómo caer, que nosotros caigamos. Y una de las cosas que tenemos que entender, que el diablo, hermanos, no puede estar en todos lados. Él no está hoy aquí en este momento y vaya a estar en otro lado, ahí mismo en la gasolinera. Él no puede estar ni aquí y allá a la misma vez. Él no tiene esa facultad. El único que tiene ese poder es nuestro Señor Jehová. Pero entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y a veces también le echamos la culpa a él de las cosas que nos pasan, y muchas veces eso es también, como decía la palabra, es la concupiscencia de nuestra vida, nuestras pasiones, nuestras cosas en las cuales nosotros tenemos que evitar y alejarnos de ellas. Lo que sí, el enemigo de nuestra vida, el diablo, él está constantemente buscando cómo tentarnos, hermanos. Él está constantemente buscando cómo tentarnos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos de asistir a la casa del Señor, si nosotros dejamos de alimentar nuestra vida espiritual, entonces el enemigo nosotros vamos a ser pieza fácil para el Señor. Si va un momento a Lucas 4:1, mire lo que dice nuestro Señor en el libro de Lucas. En el libro de Lucas dice la palabra del Señor, dice, Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Aquí vemos cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de él ser crucificado, él dice que tuvo 40 días y 40 noches orando, hermano, para preparar su espíritu. ¿Por qué si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, hermanos, él tuvo que orar y preparar su vida? ¿Me entiende? Él tenía que hacer eso, porque si no, tanto como la carne y Satanás no iban a hacerlo, llevar a cumplir el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Que todos sabemos de que él vino a entregar su vida para poder nosotros tener ahora la oportunidad de ser salvos. Él vino y él fue el Cordero. Él sacrificó su vida para que nosotros ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Señor. Imagínese si él, siendo Dios Todopoderoso, él fue tentado. Y dice la palabra de que para evitar eso, porque él sabía que iba a pasar eso, él dice que él vino y se apartó a un lado y se puso a orar al Padre. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermano. Tenemos que buscar un tiempo, tenemos que buscar un momento cuando nosotros tenemos situaciones dentro de nuestra vida, que usted no tiene ganas de ir a la casa del Señor, que usted tiene, que no se siente identificado con la palabra, porque hay veces hay etapas dentro de nuestra vida que pasan así. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que es como le diría yo, estar atentos, viendo esos síntomas. ¿Me entiende, hermanos? Cuando usted tiene esas cosas dentro de su vida, usted tiene que aprender a identificar de que el enemigo está buscando la forma, entonces usted es presa fácil para el enemigo. Entonces el enemigo viene y le pone desánimo, el enemigo lo tienta,
busca muchas cosas. Y si usted cae, el enemigo ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Le va a restregar a usted el pecado que usted hizo. Entonces usted, en vez de buscar misericordia en el Señor, en vez de usted acercarse al atrio, adelante del Señor y pedir misericordia, ¿qué es lo que usted hace? Usted se aleja, nos alejamos del Señor y entonces el enemigo gana esa batalla. Y por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra vida como cristianos es en constantemente lucha, hermanos. Todos los días que usted se levanta, todos los días que usted abre los ojos y usted va a trabajar, usted va a estudiar o usted se queda en la casa, todos los días, hermano, hay una lucha espiritual. Por eso dice la palabra del Señor. No es una lucha con su hermano, no es una lucha con su esposo. No, hermanos. Desgraciadamente también usted tiene que aprender a identificar cuando hay veces el enemigo usa a su esposo, usa a su esposa, y a veces el enemigo lo hace en el momento más esencial. Hay veces, justo antes de venir a la casa del Señor, pasa algo dentro de la casa, que a veces por cualquier bobería se molestan, se enojan, y entonces dice uno, bueno, yo ¿por qué voy a ir a la casa así todo molesto, todo enojado? Mejor me quedo. Y entonces, ¿qué pasa? Perdieron la batalla y el enemigo entonces sale victorioso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor tenía alguna palabra, tenía alguna bendición para su vida y usted entonces se dejó vencer. ¿Por qué? Porque tenemos que ser inteligentes, tenemos que darnos cuenta de que esas cosas, hermanos, es el enemigo. Hay muchas cosas que están pasando últimamente dentro de nuestra sociedad. Hay muchas cosas que están permitiéndose. Hoy me hacía un comentario una hermana de la iglesia sobre las nuevas leyes de que ahora ya en los baños van a entrar, cualquier baño la persona va a entrar, sea ¿cómo se llama? Sea varón o hembra. Entonces van a entrar cualquier persona que diga yo puedo entrar al de las mujeres porque yo quiero entrar ahí, lo van a hacer. Eso, hermano, esos son ataques del enemigo. Ese es el enemigo que está buscando cómo él venir a influenciar en todas las cosas. Todas esas artimañas son cosas del enemigo. Y entonces nosotros tenemos, hermanos, de que ser sabios en el Señor y entonces nosotros mantener nuestra esencia de cristianos y buscar la forma, hermano, de que esas cosas no nos afecten. Porque eso va a seguir creciendo, eso va a seguir, porque desgraciadamente dice la palabra del Señor que todos los problemas que hay en el mundo es por el corazón del hombre, porque dice de él emanan todos los malos y buenos pensamientos. El corazón del hombre es corrupto y todas esas cosas que hay, el hombre es el provocante y entonces el diablo utiliza todas esas cosas, utiliza la concupiscencia de nuestra carne, utiliza la sociedad. Entonces para nosotros los cristianos poder acorralarnos, hermanos, y tenemos que ser inteligentes, no dejarnos vencer. Todas esas cosas que pasan que pasan diariamente, tenemos que entender, hermano, que tienen que pasar. Son cosas que ya están escritas en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar, se va a sobreabundar, pero de igual forma también la gracia. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Señor va a estar dentro de su pueblo y va a cuidar a su pueblo. Y nosotros tenemos que tener esa confianza, pero debemos de ser inteligentes, debemos de ser constantes con el Señor, debemos de orar al Señor, tenemos que consagrarnos al Señor. Y eso es lo que Él quiere, de que nosotros, porque el enemigo va a estar ahí tratando siempre de afectar nuestra vida. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, de que dice la palabra del Señor, de que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra el enemigo de las tinieblas, las potestades celestiales, las que nosotros nos vemos. Y tenemos que entender, hermanos,
como yo se los decía al principio, tenemos una lucha nosotros como cristianos. Hoy en día las personas andan preocupadas y ¿cómo le diría yo? Y bien preocupadas por ponerse una inyección para eliminar un virus en su cuerpo o para prevenir un virus dentro de su cuerpo. Pero nosotros como cristianos, ¿me entiende? No nos damos cuenta que la lucha que nosotros tenemos no es contra un virus, sino es una lucha contra las tinieblas que estamos en constantemente. Y eso es lo que nosotros debemos de estar preocupados, como les decía al principio. Nosotros no nos debemos de preocupar por lo que mata la carne, porque hermanos, tenemos que entender que es natural, dice, que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Pero muchas veces estamos preocupados por salvar el cuerpo, por ponernos una vacuna, y nos olvidamos, hermano, de que al final de los días el que debemos de preocuparnos es el hombre interior, el que el Señor viene por él. Y aunque usted esté vacunado con cualquier tipo de virus, hermano, si nosotros no estamos preparados para el Señor, si nosotros no nos ponemos la vacuna del Espíritu Santo, si nosotros no estamos orando, si nosotros no estamos ayunando, nosotros no estamos leyendo su palabra, si nosotros no nos estamos congregando, si nosotros no adoramos a nuestro Dios, todas esas cosas, hermanos, si nosotros no las hacemos, entonces sí, nosotros vamos a estar vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Y ahí no va a valer nada eso. Por eso dice la palabra que hay que tenerle miedo más a aquel que mata el alma y no el que mata el cuerpo. Porque el cuerpo va al cementerio, se pudre y se hace polvo, pero el alma va al Creador, que es nuestro Señor Jesucristo, y va para salvación eterna o para condenación eterna. Y ahí es donde tenemos que entender qué lucha es la que nosotros queremos llevar. La lucha para salvar el cuerpo o la lucha para salvar nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Cuál es lo que nosotros debemos de estar preocupados? Es en eso, hermanos. Dice la palabra del Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y en esas añadiduras son la salud, su protección. Amén, hermano. No solamente el Señor se refiere al trabajo, el pan y eso no. Se refiere a toda la cobertura de Dios. Nuestras enfermedades, nuestras carencias, toda esa, el Señor, Él se encargará de ellas, de nuestra salud. Él se encargará de proteger nuestra vida de cualquier cosa del enemigo. Pero tenemos que, decir la palabra del Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde. Recordemos que tenemos que tenerle más miedo a aquel que dice la palabra del Señor, que mata el alma y no el cuerpo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar por su palabra para que el Señor sea sellando esta palabra en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor, porque tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor, que estemos vigilantes, que estemos atentos, que nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es contra el sistema, no es contra un virus, no. Nuestra lucha mayor, nuestra lucha constante es contra las potestades, contra el enemigo de nuestra vida, contra nuestra concupiscencia, que tenemos que nosotros entregártela a ti. Dice la palabra del Señor que tenemos que entregar nuestra vida, entregar nuestra carne. Todos los deseos de la carne tienen que ser crucificados delante de ti, Padre. Tenemos que estar pendientes que el enemigo está en constantemente ataque a cada uno de nosotros para que podamos ser hijos tuyos victoriosos, para que podamos venir a la casa del Señor llenos con ganas de alabarte y no que vengamos tristes porque caímos o que nos enojamos o hicimos cosas que sabemos que no te van a agradar, Señor. Ayúdanos, cuida, Señor, de nuestra vida. Sabemos que tú eres el primero que estás ahí delante de nosotros llevando la buena batalla. Sabemos que contigo, Padre, vamos a lograr
llegar hasta el final, Padre. Y te doy gracias, Señor, por tu promesa, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que estar ahí constantemente luchando por nuestra vida espiritual. Te doy gracias, Padre, y te alabamos y te glorificamos por esta tarde en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor que tenga muy buenas tardes y nos vemos. Y que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Amén. righteousness alone. Faultless I stand before the throne. When he shall come, When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone. Faultless I stand before the throne.
what triumph we have in Christ, what victory we have in the name of Jesus. Aleluya, toda gloria, toda alabanza, toda honra sea para nuestro Dios que nos trae esa palabra tan especial en esta tarde y nutre nuestra alma y nutre nuestra vida. Aleluya. Y si en esta tarde has escuchado la palabra y te ha tocado, si tú has pensado o has dudado si eres cristiano o no lo eres, o has pensado qué toma ser una persona cristiana, aleluya, qué le toma a una persona seguir a Cristo, lo primero que una persona tiene que hacer es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, aleluya. Tiene que aceptarlo, así Dios pueda trabajar en tu vida, así Dios pueda dirigir tu vida. Y si nunca lo has hecho, en esta tarde lo puedes hacer, aleluya. Y esa sería la decisión más importante que puedas tomar. Y para aceptar a Jesús hay tres cosas que hay que hacer, tres cosas que hay que estar seguro que hagamos, aleluya. Y la primera es aceptar que somos pecadores, que has cometido errores, aleluya, porque nadie es perfecto. Segundo es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tercero, querer cambiar tu vida, aleluya. Dios siempre va a querer cambiar y ayudarte a cambiar tu vida y va a ser el 50%, pero el otro 50% lo tienes que hacer tú, aleluya. Y si quisieras tomar ese paso en esta tarde, ese paso que pueda cambiar tu vida, ese paso que te lleva a ser un cristiano, una cristiana, donde Dios va a poder ministrarte, tocarte con su Santo Espíritu, te invito a que repitas esta oración con nosotros. Padre Santo, Señor, te doy gracias por hablar a mi vida, te doy gracias por escogerme. En
En esta tarde me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis fallas. Y en esta tarde te acepto como mi único Señor y Salvador. Reconozco que tú viniste a esta tierra, que tú moriste y que tú resucitaste y lo hiciste por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir una vida agradable a ti, una vida que me lleve a ti. Esto te lo pido en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios. Y si en esta tarde has hecho esa oración, muchas felicidades, porque la mejor decisión de tu vida la has hecho el día de hoy. Escribe esta fecha en un libro, porque de ahora en adelante Dios va a hacer cambios en tu vida. Aleluya. Y si lo has hecho en esta tarde esa oración, quisiéramos saber tu nombre, conocerte, nos puedes escribir un mensaje para poder saludarte. Aleluya. A todos los hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde, por haber estado sintonizados, por los comentarios que nos han dejado. Aleluya. Y hemos tenido un servicio muy bonito como hermanos y hermanas. Aleluya. A la distancia, pero juntos. Aleluya. Espiritualmente. Esperamos verlos en los servicios por las redes sociales. Aleluya. Que vienen los martes. Vamos a estar a las 7 de la tarde en nuestro servicio de oración. Si tienes alguna petición, si hay alguna situación en tu vida o la de un familiar, de un amigo, de un hermano, nos puedes dejar un comentario y vamos a estar orando por cada uno de ustedes, por cada una de las peticiones que nos lleguen. Aleluya. Igualmente vamos a estar los sábados a las 7 de la tarde por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Igualmente glorificando a nuestro Dios y recibiendo de su palabra. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. Come on, if you believe Christ is the cornerstone this morning, Christ I stand before the throne. When he shall come. When he shall come
with trumpet sound. Oh, may our then in him be found, dressed in his righteousness alone. Faultless I stand before the throne. What triumph we have in Christ. What victory we have in the name of Jesus. said